Hoy vamos a ir a 1975, Argentina, meses antes de la declaración del golpe de Estado. Imagínate cómo puede vivir un joven del conurbano bonaerense el hecho de tener que ir a hacer el servicio militar obligatorio. Sobre todo cuando en esa familia todos los integrantes se salvaron de hacer la colimba. Salvaron lotería. La lotería era lo que se usaba en aquel momento para saber si tu hijo, tu amigo, tu hermano, si vos, que eras un joven de 18 años, ibas a ir a hacer el servicio militar obligatorio. Colimba, ¿de dónde viene colimba? Corre, limpia y barre. Porque eso era lo que hacían nuestros jóvenes. Y ese es el título de nuestro libro de hoy, Colimba, una novela escrita por Lucas Berrueso, que si bien es ficción, te aclara al comienzo del libro que hay hechos que tienen que ver con la realidad. Dice el escritor: con el fin de privilegiar el ritmo de la historia, se han simplificado los grados militares, al tiempo que se han modificado algunos aspectos del Regimiento 3 de Infantería Manuel Belgrano. Por lo demás, la historia está basada en hechos reales. Y te cuento que cuando terminabas este libro, que tiene 230 páginas y que es de editorial Trapezoide, te das cuenta que los grados que fueron cambiados son lo mínimo, porque los hechos reales que relata en modo de ficción son atroces. Walter es el protagonista de esta historia. Él está muy bien descrito. Para la época, el escritor nos introduce en lo que era la vestimenta de aquel momento: campera de corderito, que parecía no servir para nada, dice, ¿no? Cuando el frío viene desde las entrañas. ¿Por qué? Porque estaba por ir a ver qué número le había salido en la lotería. Para los que no saben, la lotería era lo que se usaba en aquel momento para ver si, según tu número de DNI, si te tocaba o no el servicio militar y qué lugar del servicio militar te tocaba hacer, qué fuerza ibas a ir a ocupar. Una de las cosas que me encantaron de este libro es que tiene expresiones literales cargadas de sentido, que es esto que te decía antes, ¿no? El salvarse. Palabra que te dice todo. ¿Te salvaste? De que hacer la colimba? Pero no era solamente la colimba, era todo lo que eso implicaba. Recordemos que el servicio militar obligatorio finalizó cuando salió a la luz la muerte de un joven llamado Soldado Carrasco en la década del 90. Sin embargo, en aquel momento, volvemos a 1975, había palabras que los familiares le decían a los jóvenes que les tocaba hacerlo, que trataban de levantarle un poco el ánimo. Te vas a ser hombre, te va a venir bien, va a fortalecer tu carácter. Esas eran algunas de las premisas que se escuchaban dentro de lo que era el sentido común, popular, con tal de hacer más liviano el hecho de tener que ir a perder, literalmente perder un año de tu vida en el esplendor de tu adolescencia y tu juventud, bajo las órdenes de personas que no siempre estaban calificadas para el lugar que ocupaban. Por supuesto, todo este relato va a estar inmerso en un clima de preocupación permanente del protagonista. Y va a haber una tristeza e impotencia en el aire, no solamente de parte de él, sino de parte de los familiares, ¿no? Es un clima de velorio, te diría. Y cuando yo pensaba, ¿por qué este clima de velorio? ¿A quién se está matando? Claro, se está matando a ese joven, a una parte de ese joven,
que va a hacer ese servicio militar obligatorio. Esa es la primera parte del texto. Después empieza a haber un clima de tensión en aumento, porque cuando él ingresa ya a hacer el servicio militar, le toca tierra, la tablada, para ir al lugar de la tablada, empiezan a haber una serie de hechos que no estaban en los relatos entonces, que alguien que no estaba politizado no entendía. Pese a que ya se empezaba a tratar de politizar a la juventud, se empezaba a hablar de este clima, de esta lucha contra la subversión. Walter empieza a ver cómo de repente se empieza a gestar una especie de guerra interna, donde el enemigo no está muy claro quién es, son los subversivos, pero nadie sabe en realidad qué es un subversivo, más que un alto mando te indique que fulano o mengano es un subversivo. Él empieza a ver secuestros de detenidos desaparecidos que terminan siendo justificados siempre desde este punto de vista de la guerra contra la subversión. También aparece una joven, y acá hay un punto de inflexión en el relato, una joven que él le ve cara conocida, que la descubre en el medio de una guardia que está haciendo por el regimiento y la ve con secuelas de tortura. También ve un niño que tiene muerto y que acaba de parir. Él va a estar durante la segunda parte del relato preguntándose si eso es verdad, si eso es mentira. No te voy a contar mucho más. Lo que te puedo decir es cómo también asistimos a la incomprensión de ese joven respecto de su familia, una familia que no hizo el servicio militar y que encima está bajo un clima festivo con el casamiento de su hermano, un hermano que parece que tiene todas las ventajas en la vida que a él no le tocaron. No le tocó la colimba, está enamorado de una joven adinerada y se va a casar con ella, la familia parece que lo prefiere respecto de él. Entonces, sus preocupaciones, las cosas que él va viendo, todo lo que él va sintiendo, tiene que ser guardado. Es un libro que termina de una manera atroz. No voy a contarte cómo termina porque quiero que lo leas, porque creo que es una lectura obligada, no solamente para la Argentina, para los argentinos, sino también para todo aquel que quiera saber un poco más de la historia. También te cuenta el clima de tensión política que había en aquellos años, con el accionar de Montoneros, pero también cómo ese accionar de un grupo es generalizado en pos de una guerra que en realidad no era tal, desde el Estado. Los lugares, como te decía antes, en los que está ambientado es el regimiento de la Tablada, y los relatos tienen que ver también con cómo se justificaba desde el poder la infamia. Todas las nociones conocidas hoy van a estar en duda. Por ejemplo, la amistad, el tema de la amistad. ¿Quién es tu amigo y quién es un subversivo? ¿Quién te va a traicionar? ¿Quién te va a matar por la espalda? Todo eso está puesto en duda en esta historia, donde realmente para mí creo que va a ser una de las mejores lecturas del año, y que tiene que ver, como te decía antes, con la necesidad de traer a la historia desde la ficción, pero como te recordaba el mismo autor, Lucas Berrueso, en clima de realidad. Espero que te haya gustado esta recomendación y, como siempre te digo, te invito a seguirme en las demás redes y a leer mi libro Descalza sin tu nombre. Decime en los comentarios si hiciste la colimba, si conoces a alguien que hizo la colimba, si te interesa este tema o si crees que está en desuso, y qué te parece que habría que hacer con aquellas personas que han cometido delitos desde esos grados sobre estos pobres jóvenes que no podían defenderse y donde el libro te los pinta tal cual eran. Chau, chau.